Frankenstein, escrita por Mary Shelley, es una obra maestra que explora los límites de la ciencia, la ética y la naturaleza humana. A través de las cartas de un joven capitán que navega en el Ártico, la historia de Víctor Frankenstein y su creación nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de desafiar las leyes naturales. El temor a lo desconocido, la búsqueda de poder y la soledad son temas que resuenan a lo largo de esta novela gótica, que continúa siendo una de las obras más influyentes y discutidas en la literatura universal. Acompáñanos en este recorrido por el relato de creación, rechazo y venganza, en el que el horror y la humanidad se entrelazan. Capítulo 1. La historia de Walton. En el vasto y gélido océano del Ártico, donde las aguas se funden con el cielo en una lejana línea de niebla y hielo, comienza esta tragedia que desafía los límites de la ciencia, la ética y la moral. Fue allí, en la desolada quietud de las tierras heladas, donde un hombre encontró su destino. Este hombre era el capitán Robert Walton, quien, en su afán de lograr la gloria y el reconocimiento que tan ansiosamente deseaba, había emprendido un viaje más allá de lo conocido, hacia un territorio inexplorado por la humanidad. La expedición, que parecía una noble búsqueda de conocimiento y progreso, acabó por convertirse en una historia de desesperación y tragedia. Walton, un hombre de fuertes aspiraciones y sueños grandes, había decidido adentrarse en el corazón del Ártico, donde la naturaleza mostraba su cara más salvaje y mortal. Llevaba consigo una tripulación compuesta por hombres valientes, aunque temerosos ante lo que la travesía podría depararles. Sus ojos brillaban con la esperanza de encontrar una nueva ruta hacia el norte, una que podría transformar su vida y asegurar su nombre en los anales de la historia. Pero la fría realidad del Ártico pronto demostró que el coraje humano, aunque admirable, no siempre es suficiente para enfrentar los retos que el destino tiene reservados. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, mientras la nave de Walton avanzaba hacia lo desconocido. El viento, feroz y cruel, azotaba las velas, y el hielo amenazaba con atraparlos en sus garras heladas. El hombre que comandaba el barco, sin embargo, se mantenía firme, impulsado por un impulso casi obsesivo. A pesar de los murmullos de la tripulación, que temía por sus vidas, Walton parecía inmune a la amenaza del frío y la oscuridad que se cernían sobre ellos. Fue en uno de esos días desolados, cuando el viento aullaba con fuerza y las aguas parecían congelarse en el aire, que una figura solitaria apareció en el horizonte. La visión de un hombre solitario, que luchaba por mantenerse a flote en medio de la tormenta, sorprendió a Walton. El extraño ser, pálido y débil, parecía una sombra de lo que alguna vez fue humano. Con su rostro demacrado y su ropa desgarrada, se acercó al barco con una determinación que sorprendió a todos a bordo. Walton, intrigado por la misteriosa figura, dio órdenes de detener la nave. Los marineros, aunque temerosos, se unieron al capitán y, con gran esfuerzo, lograron rescatar al extraño hombre. Él parecía haber sufrido una larga agonía, y su cuerpo estaba marcado por las huellas del frío extremo y la fatiga. Sus ojos, aunque apagados por la debilidad, brillaban con una intensidad que reflejaba una vida llena de tormentos. El hombre fue llevado a bordo, donde se le proporcionaron alimentos y cuidados. Pero, en lugar de mostrarse agradecido, parecía distante, como si su mente estuviera atrapada en algún lugar lejano, en un abismo de recuerdos oscuros y dolorosos. El capitán Walton, movido por la curiosidad, le ofreció hospitalidad y se sentó junto a él, esperando escuchar su historia. Así fue como, en una noche solitaria, mientras el barco navegaba por las aguas oscuras del Ártico, comenzó a relatarse la historia que cambiaría para siempre el curso de la expedición de Walton, y a su vez, la vida de todos los que estaban a bordo. El extraño hombre, cuyo nombre era Víctor Frankenstein, comenzó a hablar de su vida, de su educación y de sus ambiciones, de sus errores y de sus sufrimientos. Pero lo que comenzó como una narración común, pronto se transformó en algo mucho más profundo y perturbador. Víctor Frankenstein, con voz quebrada por el dolor y los recuerdos, comenzó a contar cómo, en su juventud, había sido un hombre lleno de sueños y ambiciones. Criado en una familia amorosa y rodeado de riquezas y comodidades, su vida había comenzado como la de cualquier otro joven con promesas de un futuro brillante. Pero la ciencia, esa fascinación por lo desconocido, lo había cautivado. Sus ojos se habían abierto al vasto mundo del conocimiento. Como un niño ante la magia, se entregó por completo a los misterios de la vida y la muerte. Su pasión por la ciencia lo había llevado a estudiar con fervor, sumergiéndose en los antiguos textos de alquimistas y filósofos, buscando respuestas a las preguntas que desde siempre le habían atormentado.
¿Era posible dar vida a la materia muerta? ¿Podría un hombre desafiar los límites de la naturaleza y crear algo nuevo? Estas preguntas, como demonios, habían comenzado a consumir su mente. Mientras hablaba, los ojos de Walton brillaban con interés. En su mente, las palabras de Frankenstein resonaban como una advertencia. El joven capitán escuchaba con creciente fascinación, cautivado por la historia de un hombre que había buscado la verdad a toda costa, sin comprender las consecuencias de sus actos. En sus palabras, Walton comenzaba a reconocer una advertencia, una lección sobre el precio del conocimiento y la ambición desmedida. Sin embargo, su propia sed de gloria no podía ser fácilmente aplacada, y el deseo de descubrir más lo empujaba a seguir escuchando, a continuar explorando los límites de lo posible, sin saber lo que le aguardaba en el futuro. Así, entre las frías aguas del Ártico y las sombras de la noche, comenzó la historia de Víctor Frankenstein, una historia que Walton jamás podría haber imaginado, y que marcaría el destino de todos los que se cruzaran en su camino. El extraño hombre que había llegado al barco no solo traía consigo una historia de sufrimiento, sino también un relato de advertencia, que, aunque Walton no lo supiera aún, alteraría para siempre el rumbo de su propia existencia. Este fue solo el comienzo de una tragedia que se extendería mucho más allá de las aguas heladas del norte, alcanzando las profundidades de la desesperación humana, donde la creación y la destrucción se entrelazan en una danza de sufrimiento y arrepentimiento. Capítulo 2. El encuentro con Víctor Frankenstein. El viento del Ártico seguía soplando con furia, como si el propio cielo quisiera expulsar a los intrusos que se aventuraban en sus dominios. El barco de Walton avanzaba, aunque cada movimiento de la nave parecía arrastrar a sus ocupantes más cerca del abismo de lo desconocido. A bordo, la figura de Víctor Frankenstein seguía en su lecho de dolor, sin fuerzas para levantarse, pero con una mente que ardía con el fuego de sus recuerdos. Cada palabra que había pronunciado parecía llevar consigo una parte de su alma, dejando al capitán Walton con más preguntas que respuestas. Algo en los ojos de Frankenstein, en su tono quebrado, advertía al joven capitán que lo que estaba por escuchar sería mucho más que una simple narración. Era una advertencia que venía de un ser atrapado en su propia creación. Frankenstein, aunque debilitado, había aceptado la hospitalidad de Walton. En sus momentos de conciencia, su rostro reflejaba una mezcla de angustia, como si estuviera recordando los horrores que había dejado atrás. Cuando sus ojos se posaron por fin en Walton, la expresión de tristeza y desesperación se disipó, dando paso a una mirada intensa, como si estuviera sopesando la posibilidad de compartir con alguien el peso de su alma. «Debes escuchar mi historia, Walton», dijo Frankenstein, su voz apenas un susurro. «Debes comprender lo que he hecho. Lo que he desatado. No es solo la historia de un hombre, sino un relato de advertencia. Un relato de lo que ocurre cuando uno desafía la naturaleza, cuando un ser humano se atreve a jugar con el fuego de los dioses». Walton, como si estuviera ante una revelación, se inclinó hacia adelante, alentando a Frankenstein a continuar. Estaba ansioso por escuchar, no solo por curiosidad, sino también por el creciente deseo de comprender qué fuerzas había desatado el hombre que tenía ante sí. ¿Cómo podía un hombre ser capaz de tanto sufrimiento? ¿Qué demonios había liberado al mundo al romper las leyes de la vida y la muerte? Víctor Frankenstein, respirando con dificultad, cerró los ojos por un momento, como si las sombras del pasado lo envolvieran. Luego, lentamente, comenzó a hablar, y con cada palabra, los fragmentos de su tormento se desmoronaban ante Walton. Mi historia comienza en una ciudad tranquila, una ciudad donde crecí rodeado de amor y de la más pura dicha. Mis padres, nobles y bondadosos, me dieron una educación de la que muchos podrían haber soñado. Desde pequeño, mi mente estuvo despierta ante la maravilla de las ciencias, y, como niño, me vi atraído por los secretos del universo. No podía resistir la fascinación por el funcionamiento de las cosas, por lo que estaba más allá de lo visible, por los misterios de la naturaleza, comenzó a relatar Frankenstein, su voz temblorosa pero firme. Mientras otros niños se dedicaban a jugar, yo pasaba horas frente a mis libros, absorbiendo cada conocimiento que caía en mis manos. Fue así como me encontré con los antiguos textos de los alquimistas y filósofos, aquellos que hablaban de la posibilidad de dar vida a la materia muerta. Había algo de magia en esas palabras, algo que despertaba en mi corazón una pasión ardiente. No eran solo teorías, eran los cimientos de algo mucho más grande, algo que podría cambiar el curso de la humanidad. Pero lo que no sabía, lo que no comprendía, era que ese mismo deseo sería el que me llevaría al abismo,
al lugar donde la creación se transforma en una maldición. Walton, completamente cautivado por la historia, escuchaba atentamente, sin atreverse a interrumpir. La mente de Frankenstein parecía retroceder en el tiempo, como si quisiera revivir cada momento de su vida con la misma intensidad con la que lo había experimentado en su juventud. Fue en la universidad, continuó Frankenstein, donde mi obsesión por la ciencia alcanzó su punto álgido. En ese lugar, rodeado de mentes brillantes, tuve acceso a los conocimientos más avanzados de la época. Estaba rodeado de ideas innovadoras, de teorías que desafiaban lo establecido, y me sentí invencible. Pero lo que no comprendía, lo que mi mente no podía entender, era que la ciencia, cuando se lleva al extremo, puede ser más peligrosa que cualquier hechizo de antaño. Al principio, mis compañeros me miraban con escepticismo, pero luego, al ver mi dedicación y mis descubrimientos, comenzaron a preguntarse si mis ideas no estaban un paso adelante de todo lo que ellos conocían. Frankenstein hizo una pausa, como si las palabras le costaran más trabajo de lo que había anticipado. Miró al capitán Walton. Sus ojos reflejaban la amargura de una experiencia que jamás podría olvidar. En aquellos días, mi mente no conocía límites. Sentía que estaba al borde de un gran descubrimiento, algo que cambiaría para siempre el curso de la vida humana. Me obsesioné tanto con la idea de crear vida a partir de la muerte, que perdí de vista todo lo demás. La salud, las relaciones, el tiempo. Todo dejó de tener importancia. Durante meses, me recluí en mi laboratorio, lejos de la mirada de mis amigos, sumido en la creación de algo que desafiaría la propia naturaleza de la vida. Las palabras de Frankenstein se hicieron más rápidas, casi como si quisiera apresurarse a terminar su relato, a descargar todo el sufrimiento acumulado en su alma. Walton lo observaba con atención, casi como si viera la desesperación reflejada en el rostro del hombre. Finalmente, tras meses de arduo trabajo, lo logré. Lo que había creado, lo que había traído al mundo, no era solo una figura de carne, sino algo que pertenecía a otro mundo. Pero al verlo, al ver aquella criatura que había formado con mis propias manos, me di cuenta de que había cometido un error irreversible. El ser que había traído a la vida no era una obra de belleza, como había imaginado, sino una monstruosidad que reflejaba todo lo que había olvidado en mi obsesión. Y en ese momento, cuando vi la verdad de lo que había hecho, supe que mi vida ya no me pertenecía. Walton sintió una oleada de horror recorriendo su cuerpo mientras escuchaba las palabras de Frankenstein. No podía comprender del todo la magnitud de lo que el hombre había hecho, pero algo dentro de él le decía que esa historia era mucho más que una simple confesión. Era un llamado de advertencia, una lección que, si se ignoraba, podía llevar a alguien a la misma perdición. El viento, fuerte y agitado, seguía golpeando las velas del barco, como si el universo mismo quisiera que la historia de Frankenstein llegara a su fin. Pero el capitán Walton sabía que no estaba preparado para lo que aún estaba por venir. El relato apenas comenzaba, y las sombras que se cernían sobre ellos ya eran demasiado grandes para ignorarlas. Capítulo 3. La creación y el horror. El viento aullaba con una fuerza creciente, pero dentro del pequeño camarote del barco, el silencio era absoluto, cargado de una tensión palpable. Las palabras de Víctor Frankenstein seguían flotando en el aire, resonando en la mente de Walton como un eco sin fin. Su mente no dejaba de retornar a la figura del hombre que tenía frente a él, a ese ser que, al contar su historia, había mostrado no solo su sufrimiento, sino también un atisbo de la profundidad insondable de la tragedia humana. Víctor Frankenstein se inclinó hacia adelante en su cama, sus ojos reflejando un brillo febril, como si el recuerdo de su creación estuviera tan vívido que lo transportaba nuevamente a esos momentos de éxtasis y horror. El capitán Walton, aunque consciente del agotamiento de Frankenstein, no se atrevió a interrumpirlo. Sabía que lo que escuchaba era vital, era el relato de un hombre atrapado entre la creación y la condena, entre la vida que había dado y la muerte que había desatado. Cuando la criatura cobró vida, algo en mi corazón se rompió. En los momentos previos, sentía una excitación indescriptible, una anticipación que me llenaba de energía, que me impulsaba a seguir adelante a pesar de la oscuridad que comenzaba a apoderarse de mi mente. Había llegado a un punto en el que ya no podía dar marcha atrás. Durante años, había buscado el secreto de la vida, había estudiado los cuerpos humanos, las células, los órganos, hasta que finalmente logré lo impensable. La criatura que había formado se erguía ante mí, una figura compuesta de partes de cadáveres humanos, de huesos y carne que, a través de mis propias manos,
había unido para crear vida. Pero al ver lo que había hecho, me di cuenta de que había cruzado una línea que jamás debería haber tocado. Mi cuerpo se tensó y mi mente entró en un caos absoluto. Frankenstein hizo una pausa, mirando al vacío como si intentara captar una imagen del pasado. Su rostro se contorsionó en una expresión de repugnancia y angustia. Walton, por su parte, no podía comprender la magnitud de lo que escuchaba, pero algo en su interior le decía que no se trataba solo de un error de juicio, sino de algo mucho más profundo, de una obsesión humana que había roto las fronteras entre lo posible y lo impensable. ¿Te imaginas la sensación, Walton?, continuó Frankenstein, su voz temblorosa. Había dado vida a algo que no era humano, a una criatura cuya apariencia era tan aberrante que cualquier ser sensato habría huido de ella con horror. Sus ojos, grandes y vidriosos, su piel, amarillenta y desgarrada, sus manos largas y desmesuradas. Era un monstruo, y era el resultado de mi propia arrogancia. Al mirarlo, no pude evitar sentir un terror que me heló la sangre. Y lo peor de todo, Walton, es que en ese mismo momento me di cuenta de que no podía abandonarlo, no podía dejarlo en esa oscuridad que yo mismo había creado. Pero también me di cuenta de que había sido una criatura a la que no le había dado ni el más mínimo pensamiento sobre cómo debía vivir. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Walton. El peso de las palabras de Frankenstein era abrumador, como una niebla espesa que envolvía todo a su alrededor. El capitán intentó imaginar lo que ese hombre había vivido, lo que había experimentado al enfrentarse a la consecuencia de su propia ambición. Sin embargo, no podía comprenderlo por completo. La visión de una criatura creada a partir de cadáveres y devuelta a la vida era una idea que solo podía pertenecer a las más oscuras leyendas, pero aquí, ante él, la historia cobraba vida con un horror palpable. Lo abandoné, dijo Frankenstein, su voz quebrada por el remordimiento. En ese momento, la criatura, que aún no sabía ni cómo respirar correctamente, ni cómo moverse, ni cómo hablar, me miró con esos ojos vacíos que reflejaban un temor y una necesidad desesperada. Pero yo huí. Fui incapaz de quedarme, de ser el creador que guiara a su creación. En lugar de eso, dejé que mi miedo se apoderara de mí, dejé que el horror me paralizara. Pensé que si me alejaba de ella, si la dejaba atrás, podría olvidar lo que había hecho, lo que había desatado en el mundo. Víctor Frankenstein cerró los ojos con fuerza, como si intentara escapar de los recuerdos que lo atormentaban. La angustia en su rostro era evidente, y su respiración se aceleró, como si el peso de su culpa lo aplastara aún más con cada palabra que pronunciaba. Pasaron los días, continuó, y el dolor de mi alma se hacía más profundo. Lo que había dejado atrás, lo que había creado, comenzaba a acecharme, a perseguirme en mis sueños, en mis pensamientos. No podía escapar de la verdad de lo que había hecho. Y aún peor, cuando regresé a mi hogar, me di cuenta de que la criatura había desaparecido. No sabía qué había sucedido con ella, ni si seguía viva, ni si estaba aún en la misma ciudad. Solo sabía que una sombra de terror había quedado en mi vida, una sombra que me acechaba con la certeza de que mi creación jamás dejaría de existir, y que algún día me enfrentaría a ella. Walton, que había escuchado en silencio, no pudo evitar un escalofrío. La oscuridad de las palabras de Frankenstein comenzaba a tener una dimensión tangible. Se podía sentir la amenaza en el aire, como si la criatura que el hombre había creado aún estuviera ahí, aguardando el momento de manifestarse. La idea de haber desatado una fuerza tan poderosa, tan destructiva, era un pensamiento que el capitán no podía soportar. Y, sin embargo, sabía que no podía detenerse ahí. Si la historia de Frankenstein había comenzado con la creación de una vida, era inevitable que terminara con la creación misma, con la persecución de la condena que esta vida había traído consigo. Las olas chocaban contra el costado del barco con furia renovada, como si fueran el reflejo del tumulto interno de los dos hombres. La tormenta había comenzado a desatarse en el mar, y, a medida que Frankenstein seguía narrando su historia, las sombras del pasado parecían acercarse, a punto de tragar todo lo que quedaba de luz. Capítulo 4. La desesperación y la huida. La tormenta continuó su furia ininterrumpida durante varias noches, y la quietud dentro de la habitación del capitán Walton se había transformado en una vibrante inquietud. Víctor Frankenstein, al borde de la extenuación, descansaba en su cama mientras las palabras que acababa de compartir seguían flotando en el aire. Walton no podía apartar la mente de lo que había escuchado. Cada palabra,
Cada frase del relato de Frankenstein le había dejado una marca indeleble, como si una profunda oscuridad se hubiera apoderado de su propio ser. La historia de la creación, la huida y la desesperación era un torrente en su mente que no lograba calmarse. Las horas pasaron en un silencio pesado. El viento parecía querer desgarrar la estructura del barco, y la nieve seguía cayendo con furia sobre el casco, como si el mundo entero estuviera sumido en el caos. Walton, sin embargo, sabía que el relato de Frankenstein estaba lejos de terminar. A medida que observaba al hombre en su cama, pensó que lo que le esperaba era aún peor, que las sombras que perseguían a Frankenstein también lo acosarían a él, a todos a bordo del barco. Finalmente, al caer la noche, Frankenstein levantó la mirada, sus ojos inyectados en un dolor tan intenso que Walton apenas pudo sostener su mirada. «La criatura», dijo Frankenstein, rompiendo el silencio, «me siguió. Como una sombra que nunca se disipa, me siguió incluso cuando intenté escapar de ella. No importa cuánto me alejara, no importa cuántos paisajes cambiara, no importa cuán profundamente me escondiera, siempre estaba allí. En cada rincón de mi mente, en cada uno de mis sueños, en cada paso que daba, la sentía». Víctor se levantó lentamente, como si la tormenta dentro de su pecho fuera más intensa que la que rugía afuera. El peso de sus palabras seguía flotando en la habitación, mientras la angustia lo envolvía. Traté de huir, de dejar todo atrás. Fui a Inglaterra, a París, a cada ciudad donde pensaba que podría escapar. Incluso me refugié en las montañas, en los lugares más remotos. Pero cada lugar que recorría parecía estar marcado por la presencia de mi propia creación. Aquella monstruosidad, que había sido mía en cuerpo y alma, me persiguió sin piedad. No solo physicament sino spiritualment. Su imagen me torturaba, su existencia me devoraba. Walton observaba en silencio, intentando comprender la magnitud de lo que había escuchado. Un frío se apoderó de su ser, como si el sufrimiento de Frankenstein estuviera impregnando el aire mismo. «¿Qué quería ella de mí?», preguntó Frankenstein, su voz ahora quebrada, llena de desesperación. «¿Por qué no pudo simplemente desaparecer? ¿Por qué siguió buscando mi presencia, mi atención, mi remordimiento? Yo creía que, al abandonar mi creación, al dejarla atrás, podría liberarme. Pero fue todo lo contrario. La culpa, el miedo, y el constante terror me siguieron hasta el último rincón del mundo». Víctor Frankenstein cerró los ojos como si al hacerlo pudiera alejarse de su tormento, pero no lo logró. Nunca supe qué esperar de ella. En mi mente, deseaba que fuera solo una pesadilla, un error en la lógica de la vida que podría desvanecerse con el tiempo. Pero no desapareció. En cambio, mi huida se convirtió en una condena. A donde fuera, la criatura estaba allí, acechando, esperando. Y cuando finalmente entendí lo que había hecho, lo que había traído al mundo, su venganza se convirtió en la única verdad que me quedaba. Víctor hizo una pausa, dejando que el silencio envolviera sus palabras. La luz de la vela tembló, proyectando sombras que danzaban en las paredes como los recuerdos que atormentaban su mente. Una noche, después de meses de huir, me encontré de nuevo en el lugar donde todo comenzó. En la ciudad de Ginebra, la ciudad que había dejado atrás, el lugar donde la criatura había nacido. Y fue allí donde comprendí que no podía huir más, que la condena que había iniciado no terminaría nunca. Walton, cuyo rostro mostraba una mezcla de compasión y horror, no sabía qué responder. La magnitud de lo que escuchaba le resultaba casi inalcanzable. Cada palabra de Frankenstein lo sumergía más en la desesperación que el hombre había experimentado. La criatura no era solo una creación física, sino un espectro psicológico que lo perseguía sin descanso. Al regresar a Ginebra, continuó Frankenstein, encontré que la ciudad había cambiado, pero mi vida no. La gente que amaba, las personas que quedaban de mi antigua vida, ya no estaban. La criatura me había dejado sin ellos, y su venganza era más grande de lo que nunca podría haber imaginado. Su furia no era solo por la apariencia de su cuerpo, sino por el abandono que yo le había infligido. Se convirtió en algo más que una venganza. Era una lucha existencial, una guerra entre lo creado y el creador. La pasión en la voz de Frankenstein se intensificó, como si hablara de una batalla interna que nunca podría ganar. Pero al final lo comprendí, dijo, su tono volviendo a la calma. La criatura, al igual que yo, buscaba lo mismo, pertenecer, ser aceptada. Pero mi rechazo, mi miedo,
había generado un monstruo. La culpa que sentí por ello me devoró, y me sigo consumiendo hasta el día de hoy. No puedo escapar de ella. No puedo escapar de mí mismo. El silencio que siguió fue profundo, más pesado que el propio mar que rodeaba el barco. Walton permaneció callado, observando al hombre que había ante él, comprendiendo que su sufrimiento no era solo físico, sino una tortura emocional que había durado toda una vida. La tormenta afuera seguía su curso, pero dentro del camarote del capitán, la tormenta del alma de Víctor Frankenstein era aún más intensa, sin ningún refugio a la vista. «Te lo he contado todo, Walton», dijo finalmente Frankenstein, su voz casi un susurro. «Y te lo cuento no solo para advertirte, sino para liberarme de esta condena». Tal vez nunca encontrar paz, tal vez mi destino ya esté sellado, pero al menos quiero que tú sepas la verdad. El horror que desencadené sigue vivo, sigue acechando, y nunca cesará. El capitán Walton, viendo la devastación en los ojos de Frankenstein, supo que la historia que acababa de escuchar no terminaría con un simple relato. La condena de la creación, el peso de la responsabilidad de traer algo al mundo que no se puede controlar, era una lección terrible. Y mientras la tormenta rugía afuera, también lo hacía la tormenta en el alma de Frankenstein. Una tormenta que no conocía final. Capítulo 5. El encuentro mortal. La tormenta seguía su curso, rugiendo con una furia que parecía no tener fin. En el interior del barco, la atmósfera era tan densa que el aire mismo parecía cargar con el sufrimiento y la ansiedad que se acumulaban en las palabras de Frankenstein. Cada palabra que había pronunciado había dejado una huella, no solo en Walton, sino en todos los presentes, quienes estaban al borde de un abismo de desolación. El capitán había escuchado con atención, pero aún sentía que el relato de Frankenstein no había llegado a su fin. Sabía que había más, mucho más por descubrir, y aunque una parte de él quería apartarse de esa historia macabra, algo lo mantenía allí, escuchando con fascinación. El viento aullaba como una criatura en agonía, y la nave, agitada por las olas del mar congelado, parecía al borde de la ruptura. Víctor Frankenstein, ahora más débil que nunca, se recostó en su cama mientras la mirada del capitán no lo dejaba. La narración había tomado un giro oscuro, y Walton, con la mente llena de imágenes aterradoras, se inclinó hacia adelante. La criatura, aquella monstruosidad, había sido la raíz de todo. Y ahora, en las palabras de Frankenstein, quedaba claro que su propia vida, al igual que la de la criatura, no podría librarse de las ataduras de la venganza y la desesperación. Frankenstein habló con voz baja y quebrada, como si las palabras mismas le costaran un precio muy alto. Después de la tragedia en Ginebra, decidí que era hora de enfrentarme a mi creación, a mi demonio. Sabía que si alguna vez quería encontrar paz, tenía que confrontar la monstruosidad que había traído al mundo. No podía huir más. No podía dejar que mi propio miedo me mantuviera lejos de lo inevitable. El capitán Walton escuchaba, absorbido, pero la inquietud en su pecho aumentaba. Los hechos se sucedían con la rapidez de un río furioso, y la historia que Frankenstein relataba parecía cada vez más irreal. Sin embargo, las emociones que el hombre transmitía a través de su narración no dejaban lugar a dudas. Era la desesperación misma la que lo movía. Frankenstein continuó, su voz más firme ahora, como si las palabras estuvieran naciendo de un impulso profundo, de una necesidad visceral. Me adentré en los confines de los Alpes, donde la naturaleza misma parecía enfurecerse con mi presencia. El hielo y la nieve se extendían ante mí, y mi única compañía era el susurro del viento, que parecía advertirme de lo que me esperaba. Mi corazón latía con fuerza mientras subía a las montañas más altas, un lugar donde la criatura había prometido encontrarme. Había llegado el momento. El enfrentamiento era inevitable. Ella, la que había sido creada por mis propias manos, había seguido mis pasos durante todo el viaje, y ahora no quedaba otra opción más que dar la cara a la monstruosidad de la que fui responsable. Cada palabra de Frankenstein calaba profundamente en el capitán. El miedo había dejado de ser un sentimiento distante y se había convertido en algo palpable, tangible, que lo envolvía. Él no podía dejar de imaginar a esa criatura, esa abominación, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para salir de su escondite. Recuerdo que, al final, cuando finalmente llegué al lugar señalado por mi creación, el viento cesó. Todo se detuvo. Como si el mundo entero estuviera suspendido en el tiempo. La criatura apareció ante mí.
No era una visión fugaz ni una figura distante, como las que había visto en mis sueños. Estaba allí, en toda su horrible gloria, de pie frente a mí, una imagen que ni los peores terrores podían igualar. Su tamaño era imponente, su rostro distorsionado por una furia que parecía eterna. Era un ser que, aunque humano en su forma, no tenía nada de humanidad. Y fue entonces cuando comprendí la magnitud de mi error. Aquello no era solo una criatura, sino un sufrimiento hecho carne. No podía más que verlo, observarlo con un terror profundo, mientras las palabras no podían salir de mi garganta. El capitán Walton sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, y a pesar de la oscuridad que rodeaba la nave, una fría sombra pareció caer sobre él. Las palabras de Frankenstein pintaban una escena tan vívida y aterradora que la sensación de claustrofobia lo invadía. Se encontraba atrapado entre el horror y la empatía, con el alma turbada por lo que escuchaba. Era un monstruo de dolor, una figura que reflejaba toda la angustia y el abandono que había sufrido. En sus ojos brillaba una mezcla de furia y desdén, como si me acusara por lo que había hecho. Y a pesar de la furia que emanaba de él, vi algo más. Vi su desesperación. Vi en sus ojos el mismo vacío que había marcado mi vida desde aquel fatídico día en que lo creé. Era un ser atrapado en un ciclo de sufrimiento, tal como yo lo estaba. Víctor Frankenstein hizo una pausa, como si las palabras estuvieran demasiado cerca de su dolor para ser procesadas. Su respiración se volvió errática, como si lo que relataba lo estuviera consumiendo una vez más. Me enfrenté a la criatura, y en ese momento, entendí que no había un escape posible. Había creado un ser que no podía ser destruido, que no podía morir. La lucha era inútil. No era una batalla que pudiera ganar. Y así, en ese frío paraje desolado, la criatura me miró por última vez, como si supiera que había llegado al fin de su existencia, y después desapareció en la oscuridad de la tormenta. El capitán Walton, quien ya había sido testigo de la angustia y el sufrimiento de Frankenstein, no pudo evitar un estremecimiento al escuchar esas palabras. Lo que estaba relatando no solo era un relato de terror, sino también un testimonio de la culpa, el arrepentimiento y la lucha interna que se había librado en la mente de Frankenstein. La tormenta que azotaba el barco afuera se calmó repentinamente, y la calma que siguió dejó una sensación de inquietud en el aire. Nadie dijo nada, pues cada uno estaba sumido en sus pensamientos, procesando lo que acababa de revelarse. La historia de Frankenstein había dejado una marca indeleble en sus corazones, y aunque el silencio parecía haber invadido la nave, en cada rincón flotaba la comprensión de que lo que había sido creado no podía ser deshecho. Me di cuenta de algo esa noche, dijo Frankenstein finalmente, su voz más baja que nunca. La criatura no era mi enemigo. Era mi reflejo. Y así como la huida no me había salvado, el enfrentamiento tampoco lo hizo. La única victoria posible era la rendición. Y aún así, la derrota fue total, porque nunca podré escapar de ella, de lo que he creado. Capítulo 6. La desesperación eterna. La calma, tan repentina como la tormenta que la había precedido, había dejado una sensación de inquietud en el ambiente. Los vientos que antes rugían con una furia imparable ahora se habían transformado en un suave murmullo, pero el silencio que envolvía el camarote del capitán Walton era mucho más pesado. La angustia que emanaba de Frankenstein era palpable, sus palabras colisionando con las mentes de quienes lo escuchaban. Nadie se atrevió a interrumpir el curso de su relato, pues todos sentían que lo que estaba diciendo iba más allá de la simple narración de una historia. Era un descenso a la psique de un hombre atormentado, uno que había caído presa de su propia creación. La luz de las velas temblaba en el aire frío, y las sombras parecían danzar alrededor de los presentes, como si también ellas compartieran la angustia del hombre enfermo. Frankenstein, con los ojos fijos en algún punto más allá de la vista de todos, no parecía estar consciente de los demás. Su mente, tan abrumada por la culpa y la desesperación, parecía haber quedado atrapada en un ciclo interminable, uno que no cesaba de dar vueltas en su interior. El capitán Walton observaba con profunda preocupación. A medida que las palabras de Frankenstein avanzaban, la tensión que se había apoderado de él crecía cada vez más. Había algo en sus ojos, una intensidad en su mirada que mostraba la magnitud del sufrimiento que había soportado durante años. No era solo el dolor de una pérdida, ni siquiera la culpa de haber creado algo tan monstruoso. Era algo más profundo, una desesperación tan abrumadora que todo lo demás parecía desvanecerse a su alrededor.
Lo que ocurrió después no fue una lucha con la criatura, ni siquiera un enfrentamiento de fuerzas. Fue una condena silenciosa, una condena a vivir con el peso de mi propia creación, murmuró Frankenstein, su voz quebrada como si las palabras mismas se le atragantaran. Después de esa noche en los Alpes, cuando mi enfrentamiento con la criatura había llegado a su fin, me di cuenta de algo terrible. No podía huir. La culpa me perseguiría hasta el final de mis días. No importaba qué tan lejos fuera ni cuán arduo fuera mi intento de escapar de ella. Sabía que no podía descansar mientras ese ser estuviera vagando por el mundo, un ser creado por mí, con la capacidad de destruir todo lo que tocara. La venganza no era solo suya, sino también mía, y con cada paso que daba, la oscuridad se cernía más sobre mí. El capitán Walton, completamente absorto en la historia, sintió que su pecho se apretaba. No era simplemente el sufrimiento físico lo que desgarraba a Frankenstein, era algo mucho más profundo, algo que ni la distancia ni el tiempo podían borrar. La desolación de su alma estaba mucho más allá de lo que cualquier ser humano pudiera comprender. ¿Y qué hice entonces?, continuó Frankenstein con una risa amargada. Lo que cualquier hombre haría, lo que cualquier ser humano con un mínimo de conciencia haría. Huí. Huí de la criatura, huí de mis propios pensamientos, huí de la desesperación que me consumía. Pero la huida no trajo consuelo. No me liberó del tormento. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Cada vez que intentaba dormir, su imagen se me aparecía en los sueños, cada vez más vívida, cada vez más real. Y lo peor de todo es que me sabía culpable. No había escapatoria para mí. No había lugar en el que pudiera esconderme del monstruo que yo mismo había engendrado. Víctor Frankenstein hizo una pausa, sus manos temblorosas descansando sobre su regazo. La habitación estaba fría, pero el calor de su sufrimiento hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Su rostro, aunque marcado por la enfermedad, mostraba las huellas de un tormento que ninguna cura podría aliviar. Los ojos del capitán Walton brillaban con una mezcla de compasión y horror, pues lo que Frankenstein describía no era solo la historia de un hombre atrapado en su propia culpa, sino el relato de un alma rota, condenada a vivir en un ciclo interminable de sufrimiento. Pensé que si regresaba a Ginebra, a mi hogar, encontraría alguna forma de paz. Que al regresar a donde todo había comenzado, podría encontrar una respuesta, una forma de exorcizar a la criatura de mi vida, pero estaba equivocado. El regreso solo trajo más sufrimiento. Al llegar, me encontré con la noticia de la muerte de mi hermano, y al descubrir la causa, la imagen de la criatura apareció una vez más en mi mente, más viva y aterradora que nunca. Ella había estado detrás de todo, manipulando los hilos de mi destino, convirtiendo cada uno de mis intentos de escapar en una trampa mortal. El capitán Walton, al escuchar esas palabras, sintió un estremecimiento profundo. La criatura, esa abominación, no solo había marcado la vida de Frankenstein, la había destruido. No solo había causado sufrimiento físico, sino que había dejado cicatrices invisibles, profundas, que no podían ser curadas. El horror de la historia de Frankenstein era mucho más grande que lo que las palabras podían transmitir. Y así, mi vida se convirtió en una huida constante. Continuó Frankenstein, su tono sombrío. Cada paso que daba me llevaba más lejos de la vida que alguna vez conocí, pero más cerca de un abismo del que no podía escapar. La criatura seguía su propia ruta, y aunque yo intentaba detenerla, lo que sucedía en mi interior era aún peor. La desesperación se apoderó de mí, y con ella, la oscuridad se cerró a mi alrededor. Nada podía salvarme. La culpa, la venganza y el sufrimiento habían tomado control de mi ser, y todo lo que quedaba era la promesa de una muerte solitaria. Frankenstein se recostó nuevamente sobre su cama, su respiración entrecortada y su cuerpo débil. Había dicho todo lo que tenía que decir, pero el peso de sus palabras aún flotaba en él. El capitán Walton, con la mente llena de pensamientos sombríos, se levantó lentamente de su silla. La historia de Frankenstein había tocado una fibra sensible en su corazón, y aunque no sabía cómo podría ayudarlo, algo dentro de él le decía que la misión de su vida sería encontrar la paz para el hombre que ahora, en su lecho, parecía haber perdido toda esperanza. La noche continuó su curso, tranquila pero densa, mientras las olas del mar rompían contra el casco del barco. Nadie podía saber lo que deparaba el futuro, pero en los corazones de todos los presentes, la historia de Frankenstein había dejado una marca imborrable. La venganza, el sufrimiento, la desesperación,
Todos estos elementos danzaban en sus pensamientos, y sabían que, de alguna manera, ellos mismos estaban siendo arrastrados hacia el mismo destino. Capítulo 7. El encuentro con la creación. El viento gélido azotaba el rostro de Frankenstein mientras, al fin, después de una larga travesía, se encontraba nuevamente ante la criatura que había dado vida con sus propias manos, la que había dado forma en su mente, pero que ahora lo miraba como una pesadilla encarnada. El monstruo, que había sido su obra y su maldición, lo observaba desde la penumbra, su figura gigantesca recortada en la distancia, un espectro de sufrimiento y venganza. Víctor Frankenstein, con el corazón latiendo desbocado, había llegado a este punto en su vida porque no había podido huir del dolor de su culpa. Sin importar cuán lejos viajara, la presencia de la criatura lo alcanzaba, lo perseguía implacable, como una sombra que se deslizaba por los rincones más oscuros de su alma. En los últimos años, Víctor había intentado ocultarse, escapar de su propia creación, pero siempre había sido en vano. Cada paso que daba hacia la paz parecía llevarlo más cerca del abismo, y cada vez que se enfrentaba a la criatura, sentía que la muerte lo acechaba con más fuerza. El encuentro que ahora se desarrollaba era inevitable. La criatura, tras años de sufrimiento y soledad, había encontrado a su creador, y no pensaba ceder. En sus ojos ardía una furia primordial, el reflejo de todas las injusticias que había sufrido, el abandono y la deshumanización a los que había sido sometido. El monstruo que Frankenstein había creado no era solo una amalgama de partes de cadáveres, era un ser que había sido privado de su humanidad y había crecido en la oscuridad, a merced de sus propias emociones más salvajes. Finalmente nos encontramos, Victor. La voz de la criatura retumbó en la fría noche. Era profunda, grave, y llena de una rabia contenida por años. Sus palabras caían como piedras en el aire, pesadas y llenas de resentimiento. Víctor no podía dejar de mirarlo. No podía creer lo que veía. La criatura, aunque monstruosa, parecía más humana de lo que Víctor había esperado. Había algo en su mirada que reflejaba una humanidad que había sido distorsionada, deformada, y ahora aquella humanidad que se rebelaba contra su creador era más aterradora que cualquier monstruo físico. ¿Por qué me has hecho esto?, la criatura siguió, su voz quebrada por el dolor. ¿Por qué me condenaste a esta vida de sufrimiento, de desesperación? Dejaste que me deshiciera de mi propia existencia, que viviera como un espectro, rechazado por todos. He sido tratado como una bestia, como una aberración, y todo por tu egoísmo. Víctor sintió una punzada de dolor en su pecho, pero no se atrevió a hablar. Las palabras que la criatura había pronunciado, aunque llenas de ira, tocaban el núcleo de su culpa. La creación de la criatura había sido su obsesión, un desafío a la naturaleza, pero al final, lo que había creado había sido mucho más que una simple figura de ciencia. Era un ser con conciencia, con sufrimiento, con deseos. Era la representación tangible de todo lo que Víctor había ignorado, la responsabilidad. La criatura continuó, su rostro marcado por las huellas de la miseria, las cicatrices del desprecio que había sufrido. Te he buscado por todas partes, Víctor, durante años. He vagado por los bosques, por las montañas, he recorrido las aldeas, buscando respuestas. Pero lo único que encuentro es odio, miedo y repulsión. ¿Y tú? ¿Qué has hecho mientras tanto? ¿Te has olvidado de mí, de lo que me diste? No soy solo un monstruo. Soy el producto de tus decisiones, de tus locuras. Las palabras de la criatura se clavaban como dagas en el corazón de Frankenstein. Por un momento, la furia de la criatura parecía desvanecerse, y Víctor pudo ver, no al monstruo, sino al hombre que habría sido si no hubiera sido abandonado en el frío del mundo. La criatura no le pedía venganza, le pedía justicia. Pero lo que Víctor veía no era solo el sufrimiento de un ser, sino la catástrofe de su propia creación, que lo había alcanzado y le reclamaba lo que nunca había tenido: compasión, amor y, sobre todo, la posibilidad de ser aceptado. Víctor dio un paso hacia la criatura, sintiendo una mezcla de horror y responsabilidad. Sabía lo que debía hacer, pero no podía. El temor y la culpa lo retenían, y se encontraba atrapado en un dilema del que no podía escapar. No puedo, susurró con una voz rota. No puedo darte lo que pides. Lo que he hecho no puede ser deshecho. Lo que tú eres es una monstruosidad. He cometido un error, y ese error es irremediable. La criatura se echó atrás, como si las palabras de Víctor fueran una sentencia de muerte. Su expresión, que antes había mostrado furia,
ahora era un reflejo de la desolación. A lo lejos, el viento soplaba con más fuerza, como si el universo mismo lamentara lo que estaba ocurriendo. Entonces, no te atrevas a llamarme monstruo, Víctor, dijo la criatura, su voz temblando de desesperación. Soy solo una consecuencia de tus decisiones, una manifestación de tus errores. Y te haré pagar, porque si no puedes darme vida, entonces al menos me aseguraré de que tu vida esté marcada por la muerte. Con esas palabras, la criatura desapareció en la oscuridad, dejando atrás a Frankenstein, que permaneció inmóvil, con el alma rota por la culpa, y con la certeza de que su vida, ahora más que nunca, estaba entrelazada con la de su creación, una creación que lo perseguiría hasta el final. Y en ese encuentro, el destino de ambos se sellaba. La criatura, que nunca sería aceptada por los humanos, y el creador, que nunca podría deshacerse de la sombra de su creación. La lucha entre los dos estaba lejos de terminar. Capítulo 8. El abismo de la venganza. Víctor Frankenstein se encontraba ahora en la ciudad, su mente en caos, y su alma, atormentada. Cada paso que daba, sentía que el peso de su creación lo aplastaba. La criatura que había desatado sobre el mundo seguía presente, como una sombra invisible pero implacable. Sin embargo, lo que más lo perturbaba era la creciente sensación de que, de alguna forma, él mismo era la causa de su sufrimiento, y de que, al intentar escapar de su monstruosidad, había perdido su humanidad. El aire parecía viciado, como si la misma atmósfera cargara con las huellas de los horrores que había vivido. Víctor se había sumido en el aislamiento total, pues la culpa y el miedo a enfrentarse a la criatura lo mantenían alejado de la civilización. Había huido a los rincones más oscuros de su mente, pero la criatura lo alcanzaba en cada rincón, incluso en sus sueños más oscuros. Esa noche, el viento que soplaba desde el norte traía consigo una sensación de inminente tragedia. El cielo estaba nublado, y las estrellas apenas eran visibles. El reflejo de la luna se filtraba a través de las cortinas de la vieja casa en la que se encontraba, y el sonido del viento chocando contra las ventanas era el único eco que acompañaba sus pensamientos. Víctor se encontraba frente a la chimenea, perdido en la contemplación de las llamas que danzaban. Su mente volvía una y otra vez al mismo lugar. La criatura. Pensaba en su sufrimiento, en su abandono, en las promesas rotas y en el odio que había crecido en su interior. Pero, aún más doloroso, era el pensamiento de que su creación, su monstruo, había sido producto de su propia codicia y deseo de trascender las leyes naturales. En su mente, surgían preguntas incontrolables. ¿Había tenido derecho a crear una vida así? ¿Debería haber asumido la responsabilidad que venía con tal acto? Y, lo más devastador, ¿podría alguna vez encontrar paz en este torbellino de culpa y arrepentimiento? Fue en ese momento cuando escuchó un ruido. Era leve, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para sobresaltar su corazón. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta. Las sombras de la casa parecían moverse al ritmo de la tormenta que se desataba en el exterior. De pronto, una figura oscura apareció en el umbral. Era la criatura, más grande de lo que recordaba, su rostro marcado por los años de sufrimiento. Su mirada era aún más penetrante que la última vez, y su postura, desafiante. La furia de su mirada parecía estar dirigida no solo a Víctor, sino también al mundo entero. «Espera», gritó Víctor, levantándose de su silla. «¿Por qué no puedes dejarme en paz? Ya has hecho suficiente. ¿Qué más quieres de mí?» La criatura avanzó lentamente hacia él, y su voz resonó con una calma ominosa. «Lo que quiero de ti, Víctor, es lo que me debes. Te has creído por encima de todo, has jugado con las fuerzas de la vida, y ahora debes afrontar las consecuencias. Yo soy la consecuencia de tus actos, y no te dejaré escapar hasta que me des lo que merezco». Víctor retrocedió, sintiendo como su corazón se aceleraba. El miedo, ese miedo profundo y primitivo, lo invadió, y por un momento, deseó poder huir de ese encuentro. Pero no podía. Sabía que no podía escapar de la criatura. Aquella era la manifestación de todo lo que había hecho mal, y su presencia no era solo un recordatorio de su fracaso, sino también una condena inevitable. «No tienes derecho a pedirme nada», murmuró Víctor con voz temblorosa, sus palabras vacías y débiles. «Lo que he hecho no puede deshacerse. Y tú nunca serás humano. Solo eres una monstruosidad, algo que no debería existir». La criatura se detuvo en seco,
y su mirada se oscureció aún más. «¿Una monstruosidad?», dijo en tono bajo y peligroso. «¿Eso es lo que crees? Yo no pedí ser creado. Fui abandonado a mi destino. He sufrido por tus decisiones. Tú me has condenado a esta vida. Y ahora, Víctor, es hora de que pagues por lo que me has hecho». Víctor intentó reaccionar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Un torrente de emociones se desbordaba en su pecho: ira, culpa, desesperación. Ya no sabía qué era lo que le causaba más dolor: la monstruosidad de su creación o la comprensión de que, al final, él mismo era el mayor monstruo de todos. «Te he dejado vivir, Víctor», continuó la criatura, su voz llena de veneno. «Te he dejado vivir con tus demonios, pero no soy tan misericordioso. No me iré hasta que tú sientas el mismo sufrimiento que yo he sentido. Hasta que experimentes el vacío, la soledad, el rechazo. Solo entonces entenderás lo que me has hecho». Víctor sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Se tambaleó, y su visión se nubló. Las palabras de la criatura, el peso de su sufrimiento, lo abrumaban, y por un momento, deseó que todo terminara. Pero no podía escapar. No podía huir de la realidad. Y, como si todo el universo conspirara en su contra, una parte de él sabía que la venganza de la criatura era inevitable. La lucha no había hecho más que comenzar, y esta batalla, que había nacido de la arrogancia y el egoísmo, terminaría en la misma oscuridad en la que ambos se habían creado. Con un último vistazo lleno de desprecio, la criatura se alejó, dejando a Víctor solo, atrapado en el abismo de su propia culpa, con la certeza de que la venganza que tanto temía ya había comenzado. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, el silencio era absoluto. Capítulo 9. La decisión fatal. Víctor Frankenstein se encontraba en un estado de desesperación absoluta, arrastrado por los ecos de sus pensamientos oscuros. El viento golpeaba con furia contra las ventanas, y la lluvia caía con un estruendo sordo sobre el tejado de la casa en la que se refugiaba. A medida que pasaban las horas, el peso de sus propias decisiones se volvía insoportable. Cada rincón de la estancia parecía estar impregnado de su culpa, cada sombra parecía susurrarle el precio de su arrogancia. Los ecos de la confrontación con la criatura seguían retumbando en su mente. La amenaza de venganza, el sufrimiento que había causado y que aún podría causar, todo se arremolinaba en su interior, como un torbellino que no daba tregua. Pero lo que más le atormentaba era la certeza de que, en su lucha por escapar de su responsabilidad, lo único que había hecho era alimentarla. Su monstruosa creación no lo dejaría en paz, y lo que había comenzado como una visión de gloria científica se había convertido en una espiral interminable de horror y destrucción. Por un momento, pensó en huir, en abandonar todo lo que había creado, en dejar que la criatura ocupara su lugar en el mundo. Pero, al mirar su propio reflejo en el cristal empañado por la humedad, la duda lo paralizó. No podía escapar. Sabía que la única forma de detener el sufrimiento era enfrentar la verdad, una verdad que aún se le escapaba. Había creado algo más grande que él mismo, algo que no podía controlar. El fuego en la chimenea crepitaba con suavidad, pero el calor que emitía parecía inalcanzable, como si estuviera destinado a iluminar una oscuridad interna de la que no podía escapar. Víctor caminó hacia la ventana y miró hacia el exterior. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de la cortina de lluvia, pero, más allá de esa visión difusa, podía sentir la presencia de la criatura. En la quietud de la noche, su sombra parecía alargarse, invadiendo todos los espacios, sin descanso, como una bestia insaciable. Fue en ese preciso momento, cuando todo parecía perdido, cuando una sensación de determinación, aunque amarga, comenzó a gestarse dentro de él. ¿Qué otra opción tenía? Había tratado de huir de sus responsabilidades, de ocultar su monstruosidad, pero la criatura lo alcanzaba siempre. Como si fuera un reflejo de su propia alma, su creación no le permitía escapar de lo que había hecho. La sola idea de que la criatura continuara existiendo, vagando por el mundo, era suficiente para torturarlo, y la única forma en que podía hacerle frente era asumir su responsabilidad. «Debo detenerlo», murmuró para sí mismo, las palabras se sentían duras y vacías. «Debo destruirlo, antes de que él termine destruyéndome». La decisión estaba tomada. No podía seguir escapando. Tenía que hacerle frente, enfrentarse al monstruo que había creado, a la criatura que había nacido de su propia obsesión y ahora lo consumía. Víctor no pensó en las consecuencias.
Ya nada podría ser peor que vivir con el peso de su culpa. Solo tenía una obsesión: la venganza de la criatura debía ser detenida. Aunque al principio había considerado la idea de pedirle perdón, de encontrar una manera de reconciliarse con su creación, pronto entendió que el perdón era algo que no podía ofrecer. No había redención para él, y su único propósito ahora era evitar que la criatura causara más sufrimiento. Esa noche, Víctor preparó todo lo que consideraba necesario para su enfrentamiento. Su mente, aunque perturbada por la angustia y la desesperación, se aferraba a la idea de que, al menos en ese momento, podía encontrar la paz, aunque fuera a través de la violencia. A lo lejos, las luces de la ciudad se desvanecían en la tormenta, y en el interior de la casa, los ecos de su respiración se entremezclaban con los recuerdos de sus fracasos. Sus manos temblaban mientras recogía sus pertenencias, y por un momento, se sintió como un hombre que ya no tenía nada que perder. En sus pensamientos, la figura de la criatura parecía alzarse, cada vez más presente, más inminente. Las palabras que le había dicho en su último encuentro seguían retumbando en su mente. Te he dejado vivir, Víctor. Te he dejado vivir con tus demonios, pero no soy tan misericordioso. Y en esas palabras, Víctor entendió la magnitud del sufrimiento que lo esperaba. Era un sufrimiento que no podría escapar, ni siquiera con su muerte. Sin embargo, a pesar de todo, la angustia y el miedo se transformaron en una determinación inquebrantable. Víctor Frankenstein sabía que su destino estaba sellado, y que no importaba cuánto lo deseara, ya no podía escapar de la red que él mismo había tejido. A la madrugada siguiente, Víctor Frankenstein dejó su casa, su último refugio. Sabía que la criatura no le daría tregua. El viento lo azotaba, pero no sentía frío. El peso de su decisión le quemaba el pecho, y sus pasos se alzaban con una resolución que no había tenido en mucho tiempo. El enfrentamiento final era inevitable, y aunque no sabía cómo terminaría, su única certeza era que no podría descansar hasta que la criatura fuera destruida. Mientras se perdía en la oscuridad de la noche, un pensamiento cruzó su mente: ¿qué será de mí después de esto? Pero ya no había tiempo para pensar en el futuro. El presente le exigía algo más. Algo que solo la confrontación podría resolver. Y, mientras el viento rugía en la distancia, Víctor se adentraba en el abismo con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Capítulo 10. La ira de la criatura. La figura de la criatura se cernía como una sombra en el horizonte, su presencia palpable en cada rincón de la mente de Víctor. El viento nocturno soplaba con fuerza, y las ramas de los árboles crujían como si compartieran el mismo terror que él. A medida que avanzaba por el páramo solitario, una sensación de desesperación lo envolvía, como si la oscuridad misma lo hubiera tragado. Sabía que no había vuelta atrás, y el peso de esa verdad lo aplastaba. La criatura había hecho una promesa, y esa promesa no era otra que la de la venganza. A lo largo de todo el tormentoso viaje que había emprendido, Víctor no había logrado encontrar descanso. La criatura, como un espectro en la distancia, lo seguía de cerca. Cada mirada de la bestia le recordaba que su creación, su monstruo, no podía ser olvidado, que la culpa era suya y que nada podía deshacer lo que había hecho. Se adentró en la penumbra de las montañas, donde la nieve caía como un manto implacable, cubriendo el suelo con su blanco manto. Sus pasos eran rápidos y erráticos, casi frenéticos, como si quisiera huir de lo inevitable. Pero lo que ignoraba, lo que le había sido oculto por la esperanza vacía, era que la criatura ya había llegado a su propio destino, que ya lo estaba esperando en la oscuridad. La criatura, con su altura desmesurada y su fuerza de titán, lo observaba desde la distancia. Era una presencia que no podía ser ignorada, un monstruo que había llegado a entender que no tenía nada que perder, que no podía escapar de su destino. La furia que se había acumulado en su interior durante tantos años ahora se desbordaba, como un torrente incontrolable. Víctor, al llegar a un acantilado, se detuvo y observó hacia el abismo. El viento rugía en sus oídos, pero sus pensamientos eran aún más fuertes. En la distancia, vio una figura que se alzaba con una presencia tan poderosa que le heló la sangre. La criatura estaba allí, esperándolo. Su monstruosa figura se erguía como una sombra grotesca, su rostro desfigurado por el sufrimiento que Víctor le había causado. El horror y la rabia en los ojos de la criatura eran indescriptibles. Víctor no pudo evitar estremecerse al verla, a pesar de saber que había sido él quien le había dado vida.
La creación que había desbordado sus propios límites ahora se mostraba ante él, una bestia que había sido engendrada por su obsesión. Víctor Frankenstein. La criatura rugió, su voz profunda como un trueno. Has jugado con la vida como si fuera tu juguete, y ahora debes enfrentar las consecuencias. Las palabras de la criatura eran como un golpe certero en el pecho de Víctor. La criatura, que antes había sido un ser sin forma, un conjunto de partes inanimadas, ahora hablaba con una fuerza imponente, una fuerza que emanaba de su dolor. El monstruo estaba furioso, pero lo que más lo atormentaba no era el deseo de venganza, sino la pregunta sin respuesta: ¿por qué? Víctor, paralizado por el terror y la rabia, trató de hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No podía defenderse. Sabía que había fracasado, que había hecho lo impensable. La criatura lo había superado, y ahora el tiempo de las explicaciones había terminado. La criatura dio un paso hacia él, su presencia envolviéndolo con la misma fuerza que el viento helado que lo rodeaba. En sus ojos brillaba una furia que no conocía límites. Tú me creaste, Víctor, pero no me diste lo que más necesitaba: comprensión, compañía, humanidad. Y por eso, te arrastraré al mismo abismo en el que yo vivo. Víctor sintió una punzada en su corazón. La criatura tenía razón. Le había otorgado la vida, pero nunca la oportunidad de encontrar su propósito, su lugar en el mundo. Era una parodia de lo que podría haber sido, una creación condenada al sufrimiento eterno. La criatura avanzó, su voz llena de desesperación y dolor. Me has dejado solo, Víctor. Y ahora, seré yo quien decida tu destino. La furia que había estado contenida durante tanto tiempo se desbordó en ese instante. Con un solo gesto, la criatura lanzó un grito tan aterrador que la tierra misma pareció estremecerse. Víctor, sin embargo, no retrocedió. Sabía que su destino estaba sellado, que todo lo que había hecho en su vida lo había llevado a este momento. Lo había creado, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Con un rugido ensordecedor, la criatura se lanzó hacia él, y Víctor, alzando sus manos como si pudiera detenerla, sintió el peso de su propio fracaso. La creación que había nacido de su mente ahora se erguía como un juez implacable, dispuesto a cumplir con la venganza que él mismo había sembrado. Capítulo 11. La caída en la oscuridad. Víctor Frankenstein, abatido por el peso de sus propios errores, se encontraba ante la criatura que había dado vida. El silencio que se extendió entre ellos parecía eterno, una tregua hecha de desesperación y desesperanza. La furia de la criatura había quedado momentáneamente sofocada, como si el mismo aire, helado y pesado, hubiera detenido el paso de los acontecimientos. Sin embargo, en los ojos de la monstruosa figura, la mirada de ira seguía brillando, esperando el momento adecuado para desbordarse. Víctor, casi sin aliento, permaneció de pie, sintiendo el frío de la montaña atravesar su piel, mientras un torrente de pensamientos recorría su mente. Había logrado la creación de la vida, había alcanzado los límites de lo que la ciencia podía ofrecer. Pero también había sido testigo de las consecuencias aterradoras de sus propios actos. El dilema moral que lo había atormentado desde el momento en que dio vida a la criatura había alcanzado su clímax. Ahora se encontraba frente a la terrible verdad. Su creación estaba más allá de su control, más allá de cualquier posibilidad de redención. El monstruo, observando al hombre que lo había engendrado, había sido testigo de su sufrimiento. Había aprendido a odiarlo, pero también lo había necesitado. De alguna manera, Víctor era su único punto de referencia, su único vínculo con la humanidad que tanto deseaba alcanzar. Sin embargo, esa humanidad, con todo su juicio y desprecio, no lo aceptaba. En sus ojos brillaba un odio visceral hacia el Creador, pero también una desesperación tan profunda que desbordaba toda comprensión. Lo que me has hecho no puede ser deshecho, Víctor. La voz de la criatura resonó con una mezcla de dolor y furia. Sus palabras, cargadas de veneno, parecían arrastrar el eco de todos los sufrimientos que había tenido que soportar en su existencia condenada. Has dado vida a un ser que no puede encontrar su lugar en el mundo. Me has dejado en este vacío, sin consuelo, sin amor. Y ahora pretendes huir de lo que has creado. Víctor sintió el peso de esas palabras como un golpe directo a su alma. La criatura, con su existencia miserable, lo había señalado con una agudeza que lo desbordaba. Cada uno de los errores que había cometido lo perseguía ahora, y la ira de su creación era una llama que parecía consumirlo por completo.
No hay nada que puedas hacer para reparar lo que has hecho, continuó la criatura, acercándose lentamente a Víctor. Su figura se recortaba en la penumbra, monstruosa y abrumadora, como un espectro imparable. No puedes devolverme la humanidad que me has arrebatado. No puedes borrar mi sufrimiento, ni el vacío que dejaste en mí al crearme sin la posibilidad de ser aceptado. Víctor, con el corazón oprimido por la culpa, intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en el aire frío de la noche. No sabía cómo defenderse, cómo justificar lo que había hecho. Todo lo que podía hacer era mirar a la criatura, ver la angustia reflejada en sus ojos, y enfrentarse a la verdad insoportable. Había condenado a un ser a vivir en un tormento eterno. No puedo vivir con esto, murmuró Víctor, su voz quebrada por la emoción. No puedo vivir con el hecho de haber creado un monstruo. La criatura, observando la angustia en el rostro de su creador, lo conocía bien. Sabía que Víctor había caído en la desesperación, que la culpa lo consumía con cada pensamiento. Pero para él, esa culpa ya no tenía valor. El sufrimiento que había experimentado durante tanto tiempo era insostenible, y la venganza había dejado de ser solo un deseo, se había convertido en una necesidad. No podía permitir que el hombre que lo había abandonado y condenado siguiera viviendo en paz. Es tarde para arrepentirse, Víctor, dijo la criatura, su voz firme y llena de una tristeza indescriptible. Lo que has hecho no se puede deshacer, y las consecuencias de tus actos deben ser asumidas por ti, no por mí. Yo no soy el monstruo aquí. Tú lo eres. Las palabras de la criatura resonaron en la mente de Víctor, y algo en su interior se quebró. No podía huir de la verdad. La culpa lo arrastraba hacia las profundidades de la desesperación. Había creado la vida, pero también había creado el sufrimiento. El sufrimiento no solo para la criatura, sino para él mismo. Unos pasos atrás. La criatura dio un paso hacia atrás, observando a su creador. Sus ojos brillaban con la furia de años de sufrimiento. No necesitaba venganza. Solo quería ver cómo la tormenta en el corazón de Víctor lo destruía lentamente. De repente, Víctor, en un acto de desesperación, comenzó a alejarse. Un impulso irracional lo llevó a huir de la criatura, como si pudiera escapar de su propio destino. Pero sabía que no podía escapar. No podía escapar de lo que había hecho, de la creación que había desbordado su control. La criatura, como un espectro indomable, lo seguía sin prisa. No había necesidad de perseguirlo. El sufrimiento y la culpa serían sus peores enemigos. La oscuridad de la noche parecía tragarse todo a su paso. Víctor, en su huida, no se dio cuenta de que había caído en un abismo que no podía evitar. La criatura lo había arrastrado a su propia caída. Ambos estaban condenados a vivir en las sombras de sus propios errores. Y así, la tormenta que había comenzado con la creación de la vida continuaba su curso. Cada paso que daban ambos era un recordatorio de que la oscuridad no se podía evitar, y que las consecuencias de sus actos lo seguirían hasta el último aliento. Capítulo 12. La persecución de la esperanza. La fría brisa de la mañana soplaba entre las rocas y los árboles, llevando consigo el eco de los susurros de un futuro incierto. Víctor Frankenstein, con la mente desbordada por la culpa y la angustia, caminaba sin rumbo fijo, como un hombre que ha perdido todo lo que alguna vez fue querido. La imagen de la criatura seguía atormentando su mente, un fantasma imparable que lo perseguía incluso en los momentos más tranquilos. No encontraba consuelo en la belleza del paisaje, ni en el vasto horizonte que se extendía ante él, prometiendo un futuro lleno de promesas de vida y de esperanza. Todo parecía sombrío y vacío. Cada paso que daba era una carga sobre su alma, cada respiración un recordatorio de lo que había hecho, de lo que había dejado atrás. La creación que había arrancado de la nada le había devuelto una monstruosidad indescriptible, y ahora su alma se encontraba al borde del abismo. Durante días había vagado sin propósito, sin un lugar donde encontrar alivio. El recuerdo de la criatura, con su figura grotesca y su ira insoportable, se mantenía fresco en su mente. En su corazón, sin embargo, seguía latiendo la esperanza de que algún día todo esto pudiera ser olvidado, o al menos mitigado. Pero la realidad era implacable. Su creación no solo lo perseguía físicamente, sino que también había echado raíces profundas en su conciencia, donde la culpa y la desesperación se entrelazaban sin cesar. Un día, en medio de la sombría quietud de un bosque cercano, Víctor encontró un pequeño refugio, una cabaña solitaria que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Se acercó.
cautelosamente, como si temiera que algún poder invisible lo estuviera observando. Sus manos, temblorosas y frías, tocaron la puerta de madera, y al instante, ésta se abrió ante él, revelando una figura familiar, un hombre de mediana edad, con ojos amables pero marcados por el desgaste de años de vida solitaria. Este hombre, sin embargo, no era otro que un viejo amigo de Víctor, quien había sido compañero de estudio en su juventud. Un lazo de camaradería se formó entre ambos, aunque Víctor no podía evitar sentir que su presencia, aunque reconfortante, era también una ironía cruel. Como si el destino lo hubiera empujado a esta encrucijada, a enfrentarse una vez más con su pasado, con su humanidad perdida. «Víctor, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el hombre con una mezcla de curiosidad y preocupación. La mirada que le dedicó estaba impregnada de una preocupación sincera, pero también de una leve intriga, como si sintiera que algo en el alma de su amigo había cambiado para siempre. Víctor, con la voz quebrada y llena de angustia, le contó una versión de su historia, una que carecía de todos los detalles cruciales. Le habló de sus estudios, de sus ambiciones, pero evitó mencionar su creación, el monstruo que lo acosaba y perseguía sin descanso. En su mente, pensaba que si le hablaba de la criatura, de su propia locura y desesperación, el hombre frente a él lo vería como un monstruo también. Y no estaba listo para enfrentar ese juicio. El amigo de Víctor, preocupado por su estado físico y mental, le ofreció alojamiento en su cabaña, un lugar tranquilo donde podría recuperar fuerzas y aclarar sus pensamientos. Víctor, aunque reticente al principio, aceptó la invitación, sintiendo que quizás esa pequeña pausa en su viaje podría brindarle una oportunidad para encontrar la paz que tanto deseaba. Sin embargo, sabía, en lo más profundo de su ser, que no encontraría descanso. La sombra de la criatura lo seguiría, aún en este refugio apartado del mundo. Las noches que pasaron en la cabaña fueron largas y desoladas. Aunque rodeado de un cálido ambiente, Víctor no encontraba consuelo. Su mente seguía viajando hacia las mismas oscuras sendas, hacia la figura monstruosa que lo acechaba en cada esquina de su vida. En cada rincón de la cabaña, los ecos de su sufrimiento reverberaban, como si las paredes mismas fueran cómplices de su tormento. Una noche, incapaz de soportar más el silencio opresivo, Víctor decidió salir a caminar. El aire fresco de la montaña lo abrazó, pero no logró calmar su tormenta interna. La luna llena iluminaba su camino, proyectando sombras que parecían moverse y bailar a su alrededor. El viento susurraba en su oído, y Víctor, sintiendo el peso de la desesperación, comenzó a hablar consigo mismo. «¿Por qué no puedo encontrar la paz?», murmuró, sus palabras cortadas por el viento. «¿Por qué, después de todo lo que he hecho, sigo persiguiendo algo que no puedo alcanzar?». Mientras avanzaba entre los árboles, una figura apareció en el horizonte. La criatura. No podía verlo claramente, pero su presencia se sentía en el aire, en el peso de cada respiración. La sombra de su creación seguía persiguiéndolo, como un espectro imparable que lo observaba desde la distancia, aguardando el momento adecuado para atacar. Víctor, al principio paralizado por el miedo, reaccionó con un impulso primitivo. Corrió, no hacia la cabaña, sino hacia el abismo mismo de la montaña. La criatura lo seguía, implacable, en una persecución que parecía no tener fin. Y así, ambos continuaron, en una carrera interminable hacia un destino incierto. La búsqueda de Víctor por escapar de su propia creación lo había sumido en una espiral sin salida, y no había más refugio para él. El tiempo parecía diluirse en la persecución de un sueño olvidado. La esperanza de encontrar la redención se desvanecía a medida que la sombra de la criatura lo rodeaba. Víctor, consciente de su condena, finalmente comprendió que no podría escapar. La paz, si es que alguna vez existió, estaba perdida para siempre. La criatura, que había estado observando desde las sombras, se acercó lentamente, sus ojos ardiendo con furia y desesperación. La persecución había terminado, pero el juicio estaba por comenzar. El sufrimiento, tal como había sido prometido, seguiría su curso, sin piedad. Capítulo 13. El juicio de la creación. El día se levantó sombrío, y las nubes grises cubrían el cielo como un manto de pesar. Víctor Frankenstein, agotado y sin aliento, llegó a un claro donde el sol apenas lograba atravesar las nubes. Sentía el peso del cansancio físico, pero sobre todo, el peso implacable de su conciencia. Había corrido durante días, sin descanso, sin encontrar una solución,
sin hallar consuelo en nada de lo que había dejado atrás. A medida que avanzaba, los ecos de sus propios pensamientos se mezclaban con el sonido del viento que silbaba a través de los árboles, como si todo en el universo conspirara para recordarle lo que había hecho. Al llegar al borde de un acantilado, donde el mar rugía con fuerza a lo lejos, Víctor se detuvo, su cuerpo tembloroso y su mente a punto de quebrarse. Frente a él, en la distancia, se alzaba la figura monstruosa que había creado, una presencia que lo acechaba desde las sombras y lo perseguía con una determinación inquebrantable. La criatura estaba allí, esperándolo, como un recordatorio de la pesadilla que él mismo había desatado. La criatura no se acercó inmediatamente. Estaba allí, observando, como si aguardara el momento oportuno para hablar. Víctor, sin embargo, no podía huir más. Se encontraba atrapado en su propia creación, condenado a enfrentar las consecuencias de su arrogancia y su deseo desmedido de poder. El viento, que antes era suave y calmante, ahora parecía acentuarse, como si el mismo aire estuviera agitado por la tensión que impregnaba el lugar. Victor, Gritó la criatura con voz grave, pero llena de un sufrimiento que resonaba en el aire. Sus palabras llegaron a Víctor como un eco de desesperación y condena. El sonido de su nombre en labios de la criatura causó que el corazón de Víctor se detuviera por un instante. Había sido su creación, su propia mano la que había dado vida a esa monstruosidad. Pero ahora, esa monstruosidad lo había alcanzado, y lo que parecía una búsqueda de venganza se transformaba en algo más profundo, algo que tenía que ver con el sufrimiento de ambos. La criatura no era solo un ser de horror, sino un reflejo de las fallas y las tragedias humanas, de las emociones reprimidas y las esperanzas rotas. Víctor, con la mirada fija en la criatura, finalmente se atrevió a hablar. Su voz sonaba débil y quebrada, como si el peso de las palabras fuera más grande de lo que podía soportar. «¿Qué es lo que deseas de mí?», preguntó, su voz resonando con el agotamiento de su alma. La criatura, con pasos lentos y pesados, avanzó hacia él. Cada uno de sus movimientos parecía cargado de una fuerza oscura, como si cada gesto estuviera lleno de la ira acumulada durante años. Pero, en sus ojos, también había algo más: tristeza, soledad, y una desesperación tan profunda que hacía temblar el alma de quien la miraba. «Lo que deseo de ti, Víctor, es lo que me arrebataste», respondió la criatura con una voz que vibraba con una tristeza infinita. Sus palabras fueron como cuchillos que atravesaban el alma de Víctor. «Me diste la vida, pero me privaste de todo lo que significa vivir. Me dejaste en un mundo donde nadie me acepta, donde todos me rechazan. Soy un paria, un monstruo, no por lo que soy, sino por lo que tú me has hecho ser». Víctor, de pie frente a su creación, no podía evitar sentir una mezcla de horror y compasión. Había dado vida a un ser que ahora lo encaraba, no con furia ciega, sino con una amargura profunda que reflejaba el dolor que él mismo había causado. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Víctor, su voz un susurro lleno de impotencia. «Ya no sé qué hacer. Todo lo que he tocado se ha vuelto en mi contra». La criatura hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Víctor, buscando algo en su rostro, algo que le ofreciera la salvación que tanto deseaba. Finalmente, habló con una voz casi imperceptible, como si las palabras fueran el último aliento de un hombre moribundo. «Lo que quiero, Víctor, es que me des lo que me quitaste: la capacidad de ser amado, de encontrar un propósito, de vivir en paz. He sido rechazado por todos, incluso por ti. Pero si pudieras crear una compañera para mí, alguien que me acepte por lo que soy, alguien que me dé la oportunidad de ser feliz, entonces quizás podríamos vivir juntos, lejos de todos los humanos que me rechazan». Víctor, al escuchar estas palabras, se sintió atrapado en un dilema moral que lo desgarraba por dentro. Había creado un monstruo, pero también había creado una tragedia, una historia de sufrimiento que ahora lo implicaba a él de manera irrevocable. La criatura pedía algo que parecía imposible, algo que podría cambiar el curso de su vida y la de él para siempre. El silencio se alzó entre ellos, pesado y denso, mientras Víctor luchaba con su propia conciencia. ¿Debería sucumbir a la petición de la criatura y, al hacerlo, enfrentarse a las consecuencias de darle vida a otro ser como él? ¿O debería rechazarla, condenando a la criatura a una existencia de soledad y desesperación interminable? Finalmente, Víctor habló con voz temblorosa, su decisión aún vacilante. «Te daré lo que pides», dijo, pero al mismo tiempo, sabía que su decisión podría ser la última que tomaría. La criatura había logrado su objetivo.
había dejado a Víctor en la encrucijada de su propia perdición. La creación de Víctor Frankenstein no era solo un monstruo físico, sino también un recordatorio del caos que su propia ambición había desatado. Las decisiones que tomara ahora serían las que definirían su destino y, quizás, el destino de la humanidad. Capítulo 14. El último dilema. El tiempo transcurría con una lentitud implacable, como si el universo mismo quisiera que Víctor Frankenstein experimentara cada segundo de su agonía. Las palabras de la criatura, resonando en su mente, se convertían en un eco interminable que no lo dejaba en paz. Sabía que su vida había alcanzado un punto de no retorno, donde cada decisión que tomara llevaría consigo las sombras de lo que había hecho. Con un corazón lleno de miedo y duda, Víctor se retiró a su laboratorio, el lugar donde todo había comenzado. Cada rincón del espacio estaba impregnado con el recuerdo de sus experimentos, de los momentos en los que había sentido la gloria y la desesperación en una misma medida. El mismo aire parecía pesado, como si las paredes hubieran absorbido el sufrimiento de las decisiones pasadas. Frente a él, sobre la mesa de trabajo, yacían los restos de lo que alguna vez fue su creación. La figura del monstruo, una amalgama de carne y hueso, lo observaba desde las sombras, esperando, pidiendo, como un espectro que nunca dejaría de atormentar su alma. «He cumplido mi palabra», murmuró Víctor para sí mismo, sintiendo el peso de sus palabras como una carga insoportable. Ahora, ¿qué debo hacer? El dilema que enfrentaba no era uno fácil. ¿Debería crear una compañera para la criatura? ¿Debería seguir el deseo de esa presencia monstruosa que había reclamado su compasión, su piedad, incluso su amor? Si lo hacía, lo sabía, sería una traición a todo lo que había conocido, a los principios que había defendido, a la humanidad misma. Pero, si no lo hacía, sería responsable de una condena de soledad eterna para ese ser que, por todo lo que le había causado, ya no podía considerar simplemente un monstruo. La luz de una vela parpadeaba débilmente en la esquina de la habitación, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, como si el lugar estuviera lleno de los recuerdos de un pasado que se negaba a desaparecer. Víctor comenzó a caminar de un lado a otro, su mente sumida en una lucha interna feroz. Sabía que si creaba a la compañera de la criatura, su horror se multiplicaría, se desataría una nueva cadena de eventos, un ciclo sin fin que podría acabar con la humanidad misma. Pero también sabía que si se negaba, la criatura continuaría persiguiéndolo, arrastrándolo hacia una oscuridad sin fin. Finalmente, exhausto, se desplomó sobre una silla, mirando fijamente los restos de su monstruosa creación. La habitación parecía cerrarse sobre él, el aire se volvía más denso y las sombras se alargaban aún más. Un sudor frío cubría su frente, mientras las palabras de la criatura se repetían una y otra vez en su mente, transformándose en una especie de mantra sombrío. Si decides no ayudarme, Víctor, me convertiré en tu peor pesadilla. Me volveré una sombra oscura que perseguirá cada uno de tus pasos hasta que caigas al abismo. No habrá refugio ni paz para ti, porque la vida que me diste fue una maldición. Te seguiré hasta el último rincón del mundo. Era en ese momento, en el eco de esas palabras, que Víctor comprendió la magnitud de su error. La criatura, aun siendo el monstruo que era, tenía algo que lo vinculaba irremediablemente con él. No era solo una creación, no era solo un experimento. Era un ser con sentimientos, con deseos, con una profunda necesidad de comprensión y de pertenencia. Y al darle vida, había desatado un torbellino de emociones, de consecuencias que ni siquiera él podría haber imaginado. Víctor levantó la mirada hacia el rincón más oscuro de la habitación. Allí, entre las sombras, creyó ver un par de ojos brillando con intensidad. La criatura estaba allí, observándolo, esperando su decisión, como una presencia implacable que nunca lo dejaría en paz. Víctor sabía que su vida, tal como la conocía, se desmoronaba a su alrededor, y que no había vuelta atrás. Con un suspiro profundo, se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia el escritorio donde descansaban los instrumentos de su ciencia prohibida. Las herramientas, tan familiares para él, parecían ahora herramientas de tortura, cada una de ellas un recordatorio del poder que había tenido y del monstruo que había desatado. Tomó una hoja en blanco y una pluma, y comenzó a escribir. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el horror que sentía lo mantenía inmóvil. Lo que iba a hacer no era solo una cuestión de ciencia, de anatomía, de teoría. Era una cuestión de vida y muerte, de creación y destrucción,
de ética y desesperación. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta? ¿Sería capaz de llevar a cabo el acto que pudiera traer, finalmente, algo de paz? El viento fuera de la ventana soplaba con fuerza, y el sonido de las olas golpeando las rocas a lo lejos parecía resonar en su alma, como una advertencia, como un llamado a la reflexión. Pero ya no podía dar marcha atrás. La criatura lo había atrapado en su propia trampa, y ahora él debía hacer lo que le había pedido. Con una determinación que le costó encontrar, Víctor comenzó a planear la creación de la compañera de la criatura. Sabía que esta era su última oportunidad, su última elección. Y no sabía si lo que estaba por hacer sería su redención o su condena final. El futuro, al igual que su alma, se encontraba ahora en manos de una creación que jamás habría imaginado que le podría arrebatar tanto. Capítulo 15. La decisión final. El viento aullaba fuera de la pequeña cabaña que Víctor Frankenstein había convertido en su refugio temporal. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas cercanas parecía reflejar el tumulto que se agitaba dentro de él. Su mente, como un campo de batalla, estaba dividida, su alma desgarrada entre dos decisiones opuestas que lo atormentaban con igual intensidad. El tiempo, ese enemigo invisible que lo había acosado durante toda su existencia, parecía haberse detenido, ofreciéndole una tregua tan breve como insoportable. Víctor había sido consumido por la obsesión desde el primer momento en que había concebido la idea de dar vida a su creación. Había creído que podría dominar la muerte, que podría convertir la vida en algo tan maleable como las materias primas de su laboratorio. Pero ahora, en ese mismo laboratorio, se encontraba frente a un dilema que ya no podía controlar. La criatura, la monstruosa imagen de su propia desesperación, había exigido una compañera que compartiera su sufrimiento, su soledad, su destino. Y Víctor sabía que su decisión marcaría el curso de lo que quedaba de su vida. Cada día que pasaba, el peso de la promesa que había hecho a la criatura lo aplastaba aún más. A veces, en medio de la oscuridad de la noche, cuando su mente vagaba entre sueños y pesadillas, sentía como si el propio infierno lo rodeara. Las sombras en las paredes parecían tomar forma, y a menudo juraba que podía oír la respiración pesada de la criatura, siguiéndolo, acechando cada uno de sus pasos. La culpa lo consumía, y no había escape. La creación de la compañera se había convertido en una necesidad, pero también en una condena. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que lo que había hecho ya no podía deshacerse. La criatura no era solo un ser de carne y hueso, era una reflexión de sus propios errores, de su arrogancia, de su desprecio por las consecuencias de sus actos. Y ahora, enfrentado a la posibilidad de crear otro ser como él, Víctor luchaba con la idea de liberar una nueva ola de sufrimiento, una que podría ser aún peor que la primera. El día que había decidido finalmente comenzar a trabajar en la creación de la compañera había llegado. La luz del sol se colaba débilmente por la ventana, iluminando las sombras que, a pesar de su resistencia, no podían escapar a la luz. Era un día gris, uno de esos días en los que el tiempo parecía estar suspendido, como si el mundo entero estuviera esperando la resolución de un conflicto que no podía resolverse. Víctor se encontraba ante una nueva mesa de trabajo, diferente de la que había utilizado para su primera creación, pero igualmente llena de los mismos instrumentos: cuchillos afilados, frascos de químicos extraños, cables, y materiales que alguna vez fueron inofensivos y ahora solo representaban el poder que tenía sobre la vida y la muerte. Frente a él, sobre el escritorio, descansaba la base de lo que sería la futura compañera de la criatura, aún una forma sin vida, una sombra de lo que podría llegar a ser. Su mano temblaba mientras tomaba un bisturí, el filo brillante reflejando la tenue luz que iluminaba el cuarto. La sensación de desdén que había sentido al principio de sus experimentos se había desvanecido, reemplazada por un profundo vacío. No sentía el mismo fervor que había sentido antes, no la misma emoción que lo había llevado a desafiar las leyes de la naturaleza. Solo sentía miedo. Miedo a lo que estaba por venir, miedo de lo que su propia creación podría desatar. El aire se volvía denso con la ansiedad, y una vez más, se encontró a sí mismo preguntándose si estaba cometiendo un error. ¿Acaso realmente necesitaba seguir adelante con este plan? ¿Acaso su alma ya no estaba perdida, condenada a la perpetua búsqueda de redención? La creación de otro ser, otro monstruo, solo podría traer más sufrimiento, más tragedia, más destrucción. A lo lejos, en el silencio de su mente, la voz de la criatura resonaba nuevamente. Era una voz que lo acusaba,
que lo retaba a continuar lo que había comenzado, pero al mismo tiempo, le ofrecía una oportunidad de escapar de la prisión que él mismo había construido. La criatura le había prometido que, si cumplía con su solicitud, vivirían en paz, aislados del resto del mundo. Pero Víctor sabía que la paz que le ofrecía la criatura era una mentira. No había tal cosa como la paz en su mundo. Su propia existencia era una condena perpetua, y la creación de una compañera solo multiplicaría esa condena. El sufrimiento sería aún mayor, no solo para él, sino también para la criatura, que nunca podría encontrar la aceptación en un mundo que lo repudiaba. Víctor se detuvo un momento, mirando la mesa de trabajo, contemplando el futuro con la gravedad de un hombre que sabía que ya no había marcha atrás. Su mente se encontraba atrapada en una tormenta de pensamientos, cada uno más aterrador que el anterior. La decisión era más que una cuestión de ciencia. Era una cuestión de moralidad, de ética, de su propia humanidad. Finalmente, la determinación se apoderó de él, y con un suspiro resignado, comenzó a trabajar. No podía dejar que la criatura fuera la única que decidiera su destino. Ya no podía permitir que su vida fuera guiada por la voluntad de su propia creación. A medida que avanzaba, el sonido del trabajo parecía llenar el cuarto, el chisporroteo de las herramientas cortando la carne y el crujido de los huesos resonando en sus oídos. Víctor no podía dejar de preguntarse si en algún momento habría una redención para él, si alguna vez se liberaría del peso de su propia conciencia. Pero sabía una cosa con certeza: lo que comenzaba ahora era el final. No el final de su historia, sino el final de todo lo que conocía. La creación de la compañera sería el último capítulo de un libro de sufrimiento interminable, y ni él ni la criatura podrían escapar de las consecuencias de sus actos. Así, bajo la fría luz de la luna, Víctor Frankenstein comenzó la creación de la compañera. Y con ese acto, cerró el último capítulo de su propia humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Frankenstein de Mary Shelley. Si te ha gustado este capítulo, no olvides apoyar nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias y explorando nuevas aventuras literarias. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos.